tantas interacciones públicas, así que para nosotros en serio es un verdadero gusto, un verdadero honor que haya elegido este humilde espacio, una casa chica pero incómoda, este humilde espacio para poder charlar un rato y hablar de un montón de cosas que la sociedad seguramente le vamos a generar la idea para que vayan pensando. Haciendo honor al título del programa. Exactamente. Bueno, yo primero te voy a pedir permiso, Luis. Sí. Te voy a tutear. Sí. Igual, ¿no es cierto? Me parece que los jueces, más allá de expresarnos por las sentencias, como habitualmente decimos, hay cuestiones que no solamente son casos judiciales. En los casos judiciales tenemos que expresarnos por las sentencias. Lo malo es que en los casos judiciales nos manejemos por los medios y no demos información respecto a las otras cuestiones que son de gestión, de gobierno del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es importante que los jueces también aprendamos a transmitirle a la sociedad cómo trabajamos, no qué resolvemos. El que resolvemos está en la sentencia. Si hay que explicarlo, quiere decir que no está muy claro la sentencia. Perfecto. Hay una distancia muy grande, ¿no? Una de las cosas que quería hablar con usted, doctor, es que para cortar esta distancia, ¿no?, que tenemos, bueno, él es abogado, pero él lo va a ver más seguido, pero para nosotros que estamos en la vida común, estar con la autoridad máxima de uno de los tres poderes de la República, representado en la provincia, hay una distancia muy grande, ¿no? Entonces, ver si nos podemos tutear y tratar de hablar sin faltarle respeto a las investiduras y mucho menos a lo que significa su jerarquía, pero sí a la persona que tiene toda la experiencia, el bagaje de abogado, el bagaje de haber sido miembro de la justicia, de ser actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y tratar de ver los temas desde el lado, no tan la entrevista a un ministro, sino la entrevista a José, para poder charlar sea más fluida la charla. Si usted me permite. No solamente lo permite, te obligo. Voy a exigir que sea de... Lo ordeno. Bueno, sí. Doy fe. No, como es será tuteo. El primer punto es, nosotros este programa lo lanzamos como una, digamos, una reacción. Toda acción tiene una reacción. Este programa es una reacción. ¿Reacción a qué? Que vemos que prácticamente en todo el mundo occidental se está pensando exactamente lo mismo. En cualquier lugar del mundo occidental se piensa lo mismo. Y ese dicho que usamos nosotros como parámetro, que es que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Entonces, empezar a generar disparadores para que aquellos que quieran ver este programa tengan la posibilidad de sacar sus propias conclusiones con un análisis, digamos, crítico de las cosas y no dejarse guiar por un titular. Hoy por hoy no leemos la nota, leemos el titular y sacamos las conclusiones que fueron las conclusiones que sacó otro. Entonces, basándome en ese sentido, empezamos a hablar la semana pasada. Este no es un programa legal, pero justo coincidió que la vez pasada hablamos con el doctor De Oro y con el doctor Sosarditi de el caso de legítima defensa. Yo no soy que influyo para que sea legal, Hoy creo que no. Pero está presionando. Entonces, y fue un disparador las modificaciones que se tratan de meter en la ley base del presidente Milei. Que creo que más importante de qué termine resultando de toda esta presentación, me parece muy interesante que esta ley bases nos ha interpelado como sociedad para hablar de cosas que no hablábamos hace mucho tiempo. Exactamente. O sea, más allá del resultado, esto es muy interesante. Entonces, usar de base para este diálogo, esta charla, esta ley bases de las modificaciones de la justicia, porque hay una charla muy bonita de Santiago Kovadlov en un programa que hace para la empresa OSDE, una charla, que dice que las personas, al igual que los países, son interesantes por la calidad de los problemas que tienen. Y nosotros hace mucho tiempo que estamos teniendo problemas de baja calidad. Hoy estamos subiendo la vara en el análisis de problemas de mayor calidad, y un poco esa es la idea de esta reacción, para decir, che, usemos un poquito el pensamiento, así como se ejercita el cuerpo, también ejercitar el pensamiento. Como primera pregunta, Sonsa dice que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Por otra pregunta tonto. ¿Por qué ministros de la Suprema Corte? ¿Por qué algo que está tan vinculado al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, tiene la figura de la palabra ministro?
Bueno, la denominación con la cual se decían a los miembros de la Corte. En realidad, ministro secretario eran los del Ejecutivo, claro. Eran los secretarios que lo ayudaban, claro. Al presidente, al gobernador. Es una denominación común. No nos olvidemos, por ejemplo, que cuando se habla de magistrado, las altas magistraturas son todas. Entonces, es un término que puede llevar a confusión. Entonces, algunos cuando hablan de altos magistrados se refieren al presidente, al gobernador, al procurador, a los ministros de la Corte, a los jueces. Entonces, tenemos un problema de racionalidad conceptual. No tenemos precisión en los términos. Es buenísimo. Vos fíjate, se habla de oposición. Oposición es un término nacido del sistema parlamentario, no de nuestro sistema. Cuando se habla del Congreso se habla del Parlamento. Nosotros no tenemos Parlamento. ¿Por qué es oposición? Porque la conformación del Ejecutivo es dual en el modelo parlamentario. Exactamente, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Pero el jefe de gobierno responde a una mayoría que es la que le da el voto de investidura. Y los que no están de acuerdo se oponen. De ahí viene oposición. Y nosotros somos tan enamorados, suelo decir un poco disruptivamente, que tenemos tortícolas de mirar a Europa. A veces hay que volver un poco a Alberdi, a la generación del 37, que decía que vamos a ser un país independiente cuando aprendamos a desligarnos de tantas teorías y tantas doctrinas europeas y empezar a pensar en nosotros mismos. Eso está en el dogma socialista. De hecho, también es una gran discusión que hay, que es que esta cuestión que hay hoy en día de que las palabras están perdiendo su verdadero sentido, hace que uno confunda, y eso también afecta al pensamiento, porque las ideas se forman a través de las palabras. Entonces, está muy buena la declaración. Entonces, si no hay esa oposición que viene del sistema parlamentario en un sistema presidencialista como el nuestro, ¿cómo se tiene que denominar o cómo es Congreso? Es Congreso. Y la figura de un partido. Porque el Ejecutivo no depende de la mayoría que tenga en el Congreso. Claro. Advirtamos el caso del partido que ha ganado las elecciones, ¿no es cierto? Que no tiene, ni siquiera es primera minoría en ninguna de las dos cámaras. 30 diputados son. 38 y 38. 38 diputados, claro. Y 8 senadores. Y 8 senadores, exactamente. Y nosotros estamos viendo que no tiene nada que ver. Y tiene que terminar el mandato del señor presidente el 10 de diciembre, ¿no es cierto? De los 4 años al día que se venza. Así no antes. En cambio, en el modelo parlamentario es al revés, tiene que tener mayoría. Sí, se puede cambiar a la mitad del gobierno o a las 2 semanas. A los 10 minutos, claro. Como pasaba en Italia, cuando caían cada 6 meses, 8 meses o un año el primer ministro. Claro. Había un hecho histórico que me llama mucho la atención, es Churchill. Soportado toda la guerra y luego no reelecto. Exacto. No logra la mayoría. Y después vuelve. Pero en el momento... Fue buscado por un momento exacto. Sin irnos tan lejos con la tortícola y Europa. ¿Cómo has visto, José, el tema de las modificaciones dentro de la ley base que se quiere hacer sobre el tema judicial? ¿Cuál es la que para vos te resulta más atractiva como miembro? Bueno, lo que yo vengo trabajando ya desde hace muchos años, no quiero decir décadas porque si no voy a dejar traslucir la cantidad de décadas que tengo, claro, que son unas cuantas. Es la reforma con el juicio por jurado. Esto me parece que es clave, que no es nuevo, estaba en la Constitución, sigue estando en la Constitución. El primer proyecto de Constitución para la Asamblea del año 13, 2 de los proyectos tenían establecido el juicio por jurado, o proponían el juicio por jurado. Después la Constitución unitaria del 19 y 26 volvieron a insistir, y la del 53 igual. Había una idea de justicia que tenía un concepto que era romper el modelo inquisitivo. Y para romper el modelo inquisitivo tenía que ser el sistema de enjuiciamiento, el juicio por jurado. Bueno, nosotros lo tuvimos consagrado en la Constitución, y a partir de la sanción de la Constitución, poco a poco empezó a tener incidencia los modelos europeos.
procesales europeos, que no responden a nuestro modelo constitucional. Son totalmente ajenos. Pero no es el único. Fíjense ustedes que también en esta ley se habla sobre las circunscripciones uninominales, que ha sido dejado de lado. Sí, pero valió la pena la discusión. Pero responde también al mismo concepto respecto al modelo constitucional. En el modelo constitucional que se adoptó en Argentina es compatible con circunscripciones uninominales, no con sistemas plurinominales, con listas sábana. Claro. No tiene nada que ver con ese modelo. Y sin embargo lo hemos adoptado como costumbre. Es decir, nadie acá quiere aceptar un modelo de elección de representantes si no es por lista. Yo vengo ya hace algunas décadas también, al igual que en el juicio por jurado, diciendo de que hay que cambiar el modelo. Entonces, estas dos instituciones son, me parecen, las más apegadas al modelo constitucional. Constitucional del 53. Exacto. Bueno, pero, perdón, Jerry, actualmente existe en la Constitución la figura del juicio por jurado. Está en tres partes, claro. Se menciona en el artículo 24, cuando dice que el Congreso tiene que promover el cambio de la legislación y el establecimiento del juicio por jurado. Fíjense que dice establecimiento del juicio por jurado. Después, en el actual artículo 75, inciso 12, antes artículo 67, inciso 11, donde decía que el Congreso dictaba los códigos y las leyes que requieran, ¿no es cierto?, el establecimiento de juicio por jurado. No es que fuera más de una ley, no es que el constituyente era ignorante. Lo que pasa es que las leyes de juicio por jurado las tenían que dictar las provincias o el Congreso de acuerdo a la competencia. Entonces, las leyes que requieran, los que somos abogados sabemos que requerir significa exigir. Entonces era que el Congreso de la Nación le exigiera a las provincias el establecimiento de juicio por jurado. No era que delegaban las provincias en la Nación el juicio por jurado, porque significa darle la atribución del Código Procesal. Ahora, doctor, una consulta. ¿Por qué? Bueno, José, perdón. ¿Por qué? Me gusta más. ¿Por qué confiar en un civil, en una persona que, pues, hacer un jurado, vamos nosotros, por ahí vamos con el Juancito, vamos nosotros dos? Yo no puedo ser juez, no puedo ser jurado. Claro. Además entendés. ¿Y por qué la justicia puede confiar en una decisión de dos personas que no tienen ningún conocimiento de cuestiones legales? Y la pregunta sería, ¿por qué los ciudadanos eligen presidente? ¿Qué conocimiento tienen de economía, de política internacional? O sea, no tendríamos que darle el derecho a los ciudadanos, le tendríamos que decir a los ciudadanos, mire, usted cállese, ¿qué maestría tiene? ¿Qué doctorado tiene? ¿Qué especialización tiene usted en economía para poder elegir presidente? Y nos quedaremos sin justicia. Ese es el viejo modelo, que es el modelo del poder concentrado. No nos olvidemos, volviendo al tema del lenguaje. ¿Poder qué significa? Tiene dos grandes significados, poder. Poder es dominio, que era propio de la monarquía, es la soberanía, que ejercía quien tenía poder, dominaba. Entonces nace en las concepciones europeas la idea de dividir el poder. ¿Por qué? Porque lo tenía todo concentrado el monarca. La otra idea de respecto a lo que es poder está relacionado con facultad, con potencia. Es decir, yo puedo hacer tal cosa. El poder hacer. Es poder hacer, es potencia. Ahora, en ese poder hacer son facultades. Entonces es separación de poderes porque es separación de facultades. Totalmente. En órganos distintos se establecen facultades distintas. Por eso esa discusión tipo europea, en la cual discutimos si el poder se puede dividir o no dividir, si es único, no tiene ningún sentido. Porque en realidad no está hablando de poder como dominio, porque si fuera poder como dominio sería una monarquía. Totalmente. Bien, nosotros tenemos una república. Yo ahí José, la consulta que tengo es, desde la ignorancia, si esto está contemplado en la Constitución, ¿por qué nunca se aplicó? O tal vez se aplicó y desconocemos que se haya aplicado, o por qué ha sido tan relevante. La cuestión es la siguiente: se aplicó en provincias en el sur. Había muchas colonias galesas. Esas colonias galesas aplicaban el juicio. Por ejemplo, en Chubut están recuperando lo que en alguna época hicieron, los juicios por jurado al estilo de las colonias galesas.
¿Qué ocurre? Que existe esta desconfianza. ¿Cómo voy a dejar yo que una persona que no conozca resuelva esto? ¿Cómo puede ser que una persona que no sepa lo que es homicidio, como si nadie supiera que es matar a otro? Es decir, que se requiere una explicación. Las explicaciones técnicas las tienen que dar los jueces, litigando con las partes, cómo van a ser las instrucciones para el jurado. Ahora, nosotros hemos hecho alguna cantidad, es decir, ya hemos hecho algunas decenas de juicios por jurado. ¿Alguien ha cuestionado las decisiones del juicio por jurado? Hemos tenido 3 juicios estancados, si mal no recuerdo. No, perdón, un estancado y han habido 3 absoluciones. No totales, porque en algunos juicios ha sido un condenado y un absuelto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay discusión sobre eso? Porque no solamente el pueblo aprende, como decía Tocqueville en La democracia en América, cuáles son sus derechos y cómo lo ejerce, sino que también los que nos creemos que las sabemos todas, tenemos que aprender a hablar de forma tal que entienda. Pregunta: si uno de nosotros concurre a un neurocirujano y sabe que tenemos la necesidad de operarnos, ¿él toma la decisión o yo tomo la decisión para que me opere? Yo tomo la operación. ¿Qué tiene que hacer el neurocirujano? Explicarme qué es lo que tengo, cómo va a evolucionar lo que tengo y cuáles son las posibilidades que tengo. Me va a decir, mire, si lo opero tiene un 30% de posibilidades de sobrevivir, si no lo opero tiene posibilidades de vivir en malas condiciones 6 meses, de la otra manera usted puede llegar a vivir 4, 5, 10 años. Y la decisión es personal. La decisión es personal. Y mi decisión como hombre libre no estoy dispuesto a dejarla. No solamente en medicina, sino en cualquier otra cosa. Por eso soy tan disruptivo. Muy bueno. No, está clarísimo, porque es una duda de las primeras que salen. Y para terminar el tema más o menos claro, lo que estamos hablando de juicio por jurado, porque por ahí las personas no lo entienden o no lo conocen, es que en un juicio, en este caso, ¿es exclusivamente hacia lo penal o abarca todos los ámbitos? En la Argentina, salvo el Chaco, las 10 provincias que tienen juicio por jurado, no todas están funcionando, pero que tienen juicio por jurado, tienen solamente penal. En el Chaco tiene civil, pero todavía no tiene ningún juicio. Va a tener ahora, creo que en marzo, el primer juicio civil. Entonces, se elige una cierta cantidad de personas de la sociedad que se postulan para hacer... No, se sortea del padrón. Del padrón. No te puedes negar. O podés decir... No hay la calidad de negarse, pero sí hay incompatibilidades. Hay incompatibilidades y además hay requerimientos. Por ejemplo, por ahí le dice como la película. Exactamente, igual, con otro carácter. Que no lo conozca, hay impedimentos. Le dice una persona, mire, yo tengo una bebé de 3 meses, necesito amamantarla y tengo que estar con ella, no puedo estar en el juicio por jurado. Y ningún juez le va a decir, no, usted tiene obligación. No puede. O la persona que le dice, mire, tengo mi madre muy enferma, tiene una enfermedad terminal y yo no puedo dejar de cuidarla. Nadie va a decir en su sano juicio que deje al familiar en esas condiciones y se someta a esto. Es decir, y se dan esos casos de que agarran y dicen, no, mira, en las cortes de Estados Unidos, no, esta mujer se ve que es una mujer que ha sido golpeada, entonces está esperando vengarse para en contra del hombre. Eso en las partes. Claro. Acá lo más importante a eso quería yo llegar. La selección del jurado. Eso quería llegar. Hay una parte que es objetiva, ¿no es cierto? Se hace una selección, primero se sacan del padrón electoral, se excluyen los que están impedidos o inhabilitados para hacer, que son los funcionarios, gobernadores, presidentes, legisladores, jueces, abogados. Yo personalmente. Exactamente, mientras ejerza la profesión. Y de ahí se hace un sorteo anual en la provincia de Mendoza, que por el número terminal de documentos de las 3 últimas cifras, se trata de buscar una cantidad de jurados que puedan cumplir durante un periodo de tiempo, un año, los jurados que potencialmente se consideran. Entonces, se hace ese sorteo, se les notifica a esas personas, que nosotros no excedemos de 10.000 este año lo hemos prorrogado porque el año pasado hubieron 4 juicios por jurado. Sale muy caro la notificación, todo el sistema, entonces decidimos prorrogarlo para no gastar más dinero. Bien. Es decir, nosotros también teníamos un poco el cartel ese no hay plata. Y con ese sorteo están los iniciales. Cuando se va a hacer un juicio se hace otro sorteo sobre ello y se cita. La ley dice 48, la Corte les ha dicho, bueno, fíjense, si es necesario hasta 98 pueden hacer. Y hay algunos que sortean más, depende del tipo de juicio.
hay una audiencia de selección o de selección, depende con quién hablen, problema del lenguaje, que se llama también de voir dire en el modelo francés. En esa audiencia las partes interrogan. El juez quiere saber si cumplen los requisitos establecidos por la ley o las inhabilidades. Si es funcionario penitenciario, judicial o tiene algún impedimento. Si no es así, las partes empiezan a interrogar. Y entonces las preguntas, por ejemplo, si se trata de un caso de violencia de género, van a tratar la defensa, ver de qué persona se trata. Si es una mujer o es un varón que ha sufrido en su familia, tiene alguien que ha sido víctima de violencia de género. Claro. Para tratar de evitar que pueda existir, no quiere decir que exista, que pueda existir. Sí, sí. Lo que se trata de buscar es que el jurado, la persona, el civil, el ciudadano, la ciudadana que tenga que tomar la decisión esté desprovista de estos prejuicios por razones de vida, por concepciones personales, ideológicas o cualquier otra que consideren las partes. Por eso es el sistema adversarial por excelencia. Por excelencia, totalmente. Hay un tema más que quería meterme, perdón Martín, un tema más que está en la ley, que se está aplicando de alguna manera en Mendoza, si no me equivoco, y sobre el cual genera algunos ruidos, que es el tema de la reincidencia, ¿es la palabra correcta? Reiterancia. Entonces, los otros días lo charlábamos y viene alguien y lo decía el doctor de Oro, ¿no? Eduardo decía que solamente hay una persona es culpable de algo si hay condena. Como la reiterancia, o reiterancia, más que no era reincidencia, reiterancia, habla de que hay personas que, como el sistema legal es tan lento, ha tenido muchos ingresos o muchas denuncias y que directamente después va a ser que se toman esas denuncias como válidas para no dejarlo salir, dejarlo preso o meterlo preso. Lo cual tiene un riesgo grande. O sea, si alguien se ensaña con uno y te denuncian, después, por reiterancia, vas preso. ¿Sos detenido? Sí. Es la prisión preventiva, en definitiva. El problema es así. La reiterancia es muy bien, como has dicho, como dice Eduardo de Oro, es la reiteración de hechos delictivos en el transcurso del tiempo sin que tenga condena. La reincidencia es cuando ya tiene una condena firme, con el agravante que esa reincidencia, para que sea reincidente, tiene que haber cumplido efectivamente parte o toda la pena. Bien. Si no, no hay reincidencia. Bien. Lo que ocurre es que en el viejo código procesal solucionaba el problema por otras vías. Había vía de escape. Entonces tenía los delitos y entonces era por la cantidad o la pena en abstracto que tenía cada delito. Cuando se sumaban, cuando hay concurso real, se suman los máximos. Cuando pasaba del máximo que autorizaba la prisión, lo que tenían que ver los jueces, resolver si le iba a corresponder una condena en suspenso. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Y si lo que tenía era tentativa de hurto, tenía 20 tentativas de hurto, y no debe sorprender. Yo como juez correccional una vez tuve una causa o un caso en un juicio donde teníamos 32 causas de tentativas de hurto. ¿De la misma persona? Que se van aperchando los expedientes. No era un delincuente muy avivado. Claro. Lo agarraban siempre. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Era el timbre antes de robar. No era de mucho salir, sino de poco volver. La reiterancia también es producto de la ineficacia del sistema. Es decir, el sistema tiene que tener una política de persecución penal, porque si el Ministerio Público está viendo que esta persona tiene hoy, dentro de un mes, dentro de 2 meses, apúrese. Pida el juicio. Pero si la persona tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 tentativas de hurto y nunca llega a un debate, nunca hace una suspensión de juicio a prueba y después un debate o un abreviado, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sigue siendo igual.
Claro. Yo cuando llegué a la Cámara, esta es la ventaja de tener pila de años. Ahora en abril cumplo 37 en el Poder Judicial. Y ingresé como fiscal correccional, después fui juez correccional, juez de Cámara, bueno, y ahora me tienen que aguantar en la Corte. Cuando llegué a la Cámara, así como cuando llegué al correccional, habían los acordeones, como decíamos nosotros, que era un expediente cosido. Exactamente con otro, por cuerda floja, como solía decirse. En la Cámara pasaba lo mismo, pero con delitos más graves. ¿Qué pasaba? Que había una persona que tenía 8, 10 o 15 causas de robo con escalamiento. El mínimo era 3 años. Entonces tenía 1, 2, 3, 4. ¿Alguien podía pronosticar que una persona con 10 causas por robo, que el mínimo fuera de 3 años, cuando el mínimo de la pena para que sea condena condicional es de 3 años, en los 10 años algún juez le iba a poner 3 años de mínima? Imposible. Bueno, ese es el juicio de valor que se tiene que hacer. Pero cuando hay sentencia. Pero con la sentencia. Lo que pasa es que en la prisión preventiva lo utilizan como herramienta para solucionar la ineficacia del sistema. Bien. Entonces lo que hay que hacer es gestión judicial, hay que hacer gestión de persecución penal y hay que tener estrategias. ¿Qué ocurre? Si el Ministerio Fiscal tiene una persona con tentativa de hurto, sorprendida en flagrante en un negocio X, y tiene un método por el código, con un procedimiento de flagrancia, que en 2 días puede tenerlo delante del juez y puede optar por una suspensión del juicio de prueba, y no va a pedir, no tiene antecedente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pida la suspensión del juicio penal. Si le parece mucho y cree que debe ser la suspensión de la persecución penal porque la primera vez es un chico o una chica de 18 años y es estudiante y fue y sacó una lapicera porque la necesitaba para la facultad, es decir, no hay estado de necesidad, pero sí se puede comprender la situación y considera que debe suspender la persecución penal, que aún es más leve porque ni siquiera le impone reglas de conducta, que lo haga, pero no que se dedique a investigar, ¿no es cierto? Y cite al cajero, al empleado, el de seguridad, y después citar 5 o 6. Lo que estamos hablando es sentido común. Y hacer una economía de costo en la investigación. Una cosa que es importante aclarar, ese tiempo en investigar casos más complejos. ¿Qué es la fragancia? Porque por ahí hay personas que no pueden... La flagrancia es la persona que es sorprendida en el momento que está cometiendo el hecho o con la mano inmediatamente después, exactamente, o cuando está saliendo del lugar, es decir, ya tiene claro, la masa, claro, y lo agarran corriendo. En el momento, cuando te agarran... ¿Por qué? Bueno. Sí, yo tengo una pregunta. Pero espera, volvamos al tema es por la simplicidad de la prueba, ya está claro, todo. No hay mucha forma de defenderse, claro, no lo hice. Pero yo quiero volver al tema de la reiterancia, porque me parece interesante. Cuando estuvimos con Eduardo y con Daniel, ellos hacían una diferencia entre ¿cómo es? Garantismo y negacionismo de la pena. Garantismo y negacionismo. Abolicionismo. Abolicionismo. Y decían que el garantismo, a diferencia de, volvemos a las palabras, de que lo que uno cree que el garantismo es algo negativo, el garantismo es el apego irrestricto a las garantías constitucionales. A las normas, ¿no? A la garantía. Lo que explicaba el doctor de Oro era: garantistas tenemos que ser todo porque era el respeto a las garantías constitucionales, que no tiene que confundirse con una doctrina abolicionista, que normalmente se entiende en el lenguaje más cotidiano el garantismo como algo abolicionista, cuando el garantismo en verdad es garantizar los procesos con las garantías constitucionales, que se respeta el derecho a la defensa. Bueno, en ese punto, la reiterancia, en un caso donde no hay sentencia, estamos dando la garantía. Siempre pensamos en el inocente, no pensamos en el culpable, ¿no? Pero me llama la atención que por ahí, ante distintas denuncias que uno pueda recibir, sea directamente uno acusado por un delito que no tiene, por un futuro delito o por algo que no tiene sentencia. Bueno, porque uno esté condenado. ¿Me puedo extender un par de minutos? El tema de garantismo es parte de esta forma de conceptualizar sin precisión, es decir, no de nosotros. ¿Qué ocurre? Garantismo debemos ser todo porque nosotros tenemos una constitución que tiene garantías. Claro. Y entonces debemos ser. Ahora, ¿qué significa garantía? ¿Dónde se empezó a desvirtuar el uso de garantía?
Garantismo como, digamos, conceptualmente como ideología, como conjunto de ideas para la acción, esa es una de las definiciones, me parece, mejor de ideología. ¿Le puedo repetir? El conjunto de ideas para la acción. El expositor más importante es Ferrajoli, que hablaba del derecho penal mínimo. Y entonces, ¿qué decía? Mire, nosotros no podemos suprimir el derecho penal porque si no aparece la venganza privada y es peligrosísima. Entonces, debe funcionar con un sistema de garantías. O sea, él tomó el modelo italiano y construyó toda una teoría en base al modelo italiano. Lo que pasa es que volvemos a la tortícoli. Nosotros miramos para allá y no leemos los primeros párrafos de Ferrajoli cuando dice que lo toma del modelo italiano. No es que esté mal, está perfecto. Es más, yo comparto sus ideas. Y bueno, tengo un problema con De Oro y con Sosarditi, con el Daniel. ¿Por qué? Porque los tres hemos sido fundadores del Instituto de Altos Estudios. Somos parte del garantismo procesal con Alvarado Belloso a nivel panamericano. Entonces tenemos, digamos, esta conceptualización. ¿Qué ocurre? Hubo una gran discusión en la década del 90. En el 89 sale un libro de Zaffaroni, En busca de las penas perdidas. Y entonces en ese libro Zaffaroni dice, mire, nosotros estamos por la abolición, pero mientras vamos con la abolición, acompañemos a el garantismo. Entonces, en ese camino se produjo la confusión. Todos los que estaban de acuerdo con la abolición o con un sistema de negar la pena, ¿no es cierto? Empezaron a hablar de garantía, se sumaron todos a la etiqueta, como suele decirse, a la etiqueta. Sí. Volvemos al poder de las palabras, ¿no? Totalmente. Es como el comunista que dice, bueno, seamos socialistas hasta que lleguemos a ser comunistas. Pero no es lo mismo. Claro, pero hay algunos que son socialistas porque son socialistas, no comunistas. Claro. Como los socialdemócratas. Totalmente. ¿No es cierto? Que precisamente son socialdemócratas porque ellos plantean la democracia. Totalmente. Más allá que después de la Segunda Guerra Mundial tiene otras características, todo lo demás. Y ahí se tergiversa. Entonces empieza este problema donde algunos se dicen garantistas, pero en realidad lo que están planteando, que tienen todo su derecho a plantearlo, es la negación de la pena o el abolicionismo de la pena. Hoy yo no conozco a nadie que plantee el negacionismo absoluto. Sí, plantearse la necesidad en algunos casos, hay que ver. Lo que pasa es que también todo esto es producto de la historia. No nos olvidemos que el derecho es en definitiva una evolución de la historia. Sí, no viene de 4 que se sentaron en un café, ni 4 que se sentaron en una academia, en una cátedra y construyeron. Positivo. Todo es derecho. Derecho. Lo que pasa es que nosotros hablamos del derecho positivo porque es el que está normado. El que está normado porque nosotros tenemos un sistema distinto. Tenemos constitución. Claro. Tenemos un Estado constitucional. En cambio, los que vienen con concepciones más del iusnaturalismo vienen con concepciones más filosóficas. Claro. Y entonces hablan de los principios, se aferran a los principios. Nosotros, hablando de doble sentido, principio tiene dos significados grandes. Uno es origen, propio de lo que es las concepciones del derecho natural y de la monarquía. El origen, fíjense ustedes que la monarquía, el origen, es fundamental. Claro. Sin embargo, principio también significa punto de partida. Claro. Para nosotros, principio de punto de partida. ¿Cuál es nuestro punto de partida? La Constitución. Ahí está. Bueno, De Oro resaltaba con una frase que era, si nos olvidamos de las garantías, nos olvidamos del Estado de Derecho. Lo que nos garantiza el Estado de Derecho son las garantías constitucionales. ¿Te puedo seguir? Sí. Bueno, Estado de Derecho. Está bueno que te haya gustado el tema. No, que estamos en un tema que a mí me encanta. No, y se puede ampliar aún más. Yo lo que puedo decir de Estado de Derecho, mira. Estado de Derecho, si bien lo usó algún discípulo de Kant allá por fines del siglo XVIII, aparece a mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los franceses tenían constitución, buena, mala o regular. Tenían constitución. Entonces ellos hablaban del Estado constitucional. Los alemanes no tenían constitución. Y entonces los doctrinarios empezaron a decir que tenían Estado de Derecho. Guarda. Al decir que tenían Estado de Derecho, ¿qué es lo que significaba? Que era más importante
sostener el Estado de Derecho, porque ellos aseguraban derecho al funcionamiento del Estado, que debían someterse todos a la ley. Entonces la ley era la que otorgaba derechos. En nuestro sistema la ley es la que restringe derechos. Porque el artículo 19 dice que todos podemos hacer lo que consideremos que tenemos que hacer, salvo que la ley nos prohíba hacerla. Es decir, nosotros tenemos libertad y nos restringe la ley. En el modelo europeo, en el siglo XIX y avanzado bastante el siglo XX, fue al revés. Es precisamente la ley la que te otorga derechos. Y te autoriza qué hacer y qué no hacer. Qué no hacer. Por ende estaba todo prohibido, excepto lo permitido. Exacto. Y nosotros es al revés. Salvo que nos todo permitido, excepto lo prohibido. Exactamente. Es lo mismo que la igualdad. Por ejemplo, la igualdad en el modelo europeo, por ejemplo, la Constitución francesa de 1792, la igualdad, ¿cuál era la idea? O en la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano, era la igualdad de la ley. La ley debía ser igual para todos. El primer instrumento que establece la igualdad ante la ley es la Constitución argentina. La Constitución argentina. No lo he visto escrito en muchas partes y no lo he visto recordado por muchos argentinos, muchos doctrinarios. Es el primer instrumento que establece. El segundo es la enmienda 13 y 14 de Estados Unidos. Sí. Y el tercero es la Constitución alemana de Bonn, en el 1919. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice todos son iguales ante la ley? Porque nosotros tenemos el artículo 15, abolición de la esclavitud. Claro. En Europa existía la esclavitud. Claro. Entonces la ley debía ser igual porque esclavos había. Estaba la monarquía, porque en 1792 tenían monarquía. Sí, señor. Nosotros eliminamos los títulos de nobleza. Entonces, fíjate vos cómo la idea de igualdad es distinta. No puede ser igual. No es completamente. La única contradictoria, es contestataria. Pero es que no hay posibilidad de que dos personas sean iguales. Algo va a tener de diferencia. Podemos jugar al fútbol los dos, pero Messi va a jugar mejor. No, completamente. Entonces, la única posibilidad de igualdad real es ante la ley. Yo sé que quería hacer una pregunta. Estado reaccionario. Pero mirá que venimos cortos de tiempo. Hacer la pregunta y dale, porque esto da para mucho más. Yo me voy a retrotraer. Cuando quieran. No, me divierto mucho, me encanta. Voy a cometer incidencia. Yo estoy cursando un máster en Derecho Constitucional, entonces para mí esto es salsa. Bueno, viste que hay dos formas de que uno se entera de que alguien hace un máster. Cuando lo encontrás haciendo el máster y después cuando te cuentan, che, ¿vos sabés qué te hace un máster? Necesitaba tirar. No, es que es como lo que hacen CrossFit, te lo dicen ellos. Sí. No se nota, decimos. No se nota que estoy haciendo un máster. No, me quería retrotraer a la parte de juicio por jurado. Sí, vamos. ¿Por qué la gente? ¿Qué representa el jurado en sí? Ir un poco esto a hablar de más de filosofía en el derecho, o justamente pensar por qué la gente y por qué no el juez. Y ahora tiro esta idea para ver si se puede debatir. La gente representa al pueblo. ¿Y qué ideas de justicia pueden hacer más que la que creemos la mayoría que es justo y no lo que una sola persona cree que es justo? Entonces mi pregunta es, ¿el jurado trata de ser lo más justo posible? El derecho busca que el jurado sea lo más justo posible, por eso le otorga la capacidad de culpabilidad o no culpabilidad al jurado y luego la pena a todo el juez. Podría ser la pena también regulada por el jurado. ¿Hay casos antecedentes? Sí, pero ya casi no se usa, pero bien. También podría ser. No hay ningún impedimento. Lo que ocurre es lo siguiente. Primero que hay una reserva de soberanía popular en el jurado, porque la Constitución lo que está establecido que debe decidirlo en los casos de culpabilidad a través de juicio por jurado el pueblo, es decir, los pares nuestros, no otros. Un poco la idea de los jueces técnicos aparece y esta disociación ya por la Inglaterra cuando los normandos toman o toman posesión, dominio, el poder, entonces de alguna manera tenían que funcionar en Inglaterra. Entonces los sajones que tenían el poder local también conservaban. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Llegaron a un punto donde permitieron que los lores tomaran las decisiones y a través del jurado al estilo de ellos, ¿no es cierto? Que no es igual que el nuestro. De cualquier manera, no quiero extenderme en el tema, pero jurado, ¿de dónde viene? Nace esta institución porque cuando los normandos, el primer normando en Inglaterra, nombra jueces itinerantes.
que eran los jueces que eran de la confianza del monarca, normandos. Entonces, ¿cómo hacía en un pueblo? No había registro civil, registro de propiedad, no había nada. Entonces, para poder determinar si una persona está casada con otra, habitaba en tal lugar, tomaban las declaraciones de los mismos testigos del lugar, que no eran testigos al concepto actual. Y entonces eran las declaraciones en grupo. Esas declaraciones en grupo, ¿cómo se llama? Jurado, porque juraban decir la verdad. De ahí viene. Entonces eran testigos que juraban. Después estos se transformaron en testigos de los hechos, en jurados de los hechos, y se transformaron en los decisores de los hechos, a diferencia del modelo europeo, que tiene otra historia, también con los normandos. Sí. Pero es que esto abre un abanico. Algún día tenemos que hacer un programa hablando de la historia de la jura, de cuando se juraba ante elementos religiosos y de la verdad, y tenían valor jurídico. Tenía valor jurídico. Bueno, ya sabés que estaba invitado para eso. Nos quedan unos minutos. Quería tratar dos preguntas. Una, ¿cómo ha influido el tema de políticas de género dentro de la justicia? ¿A qué me refiero con esto? El otro día encontré una frase que me pareció maravillosa, que en algún momento lo que se estaba buscando en la función pública era el tema de la meritocracia, de la excelencia. Y ahora hemos caído en el tema de lo que se prioriza es la diversocracia, la diversidad. O sea, estamos prestándole más atención a lo diverso que a la excelencia. ¿Pasa eso también dentro del Poder Judicial? Yo creo un poquito más complejo. A ver. ¿Por qué? Porque si es lo diverso, no podría ser una sola política, es decir, no tiene la verdad un grupo dentro de la sociedad. Se pretende imponer por grupo y eso significa que no es tan diverso. Bien, clarísimo. Entonces no es fácil. Kobladov, hablando de Santiago Kobladov, en alguna oportunidad dice, mire, yo sé que hay algunos excesos en estas cuestiones, pero a veces es importante para aprender y para mejorar las condiciones de vida. Lo mismo ocurre cuando vienen los luchadores de la libertad, de los derechos. ¿Pueden cometer excesos? Sí, pueden cometer excesos. Todos podemos cometer excesos, porque somos seres humanos. Pero ¿qué es lo importante? Que vayamos mejorando, que vayamos creando las condiciones para convivir dignamente. Como una especie de equilibrio que se va dando con el discurrir del tiempo. Pero la visión que a mí me preocupaba era la visión que había escuchado, me gustó mucho, es en vez de la búsqueda de la excelencia, buscar que completar el cupo femenino, el cupo masculino, el cupo... Eso es una idea, como hay otras ideas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el creer que... No importa si son 10 mujeres o 10 hombres. No importa. ¿Son los mejores? A ver, hemos tenido los Grammy. Ganadores, ¿quiénes han sido? ¿Varones? ¿Todos varones? No, todas chicas. Lo viste. Me lo negaste. ¿Qué quiere? Buscaban complicidad en mí, yo estaba como... Eso también está complicado. ¿Está bien o está mal? No, es que deben haber condiciones para que cualquiera pueda ganar. Y si son mujeres, son mujeres, y son varones, son varones. Indira Gandhi, ¿qué necesitó? ¿Cupo para ser primer ministro de la India? ¿Margaret Thatcher? No, tampoco. ¿Golda Meir? Cristina Ni siquiera Cristina. Sí. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que hay bolsones en determinados lugares con determinados problemas, pero a veces lo que se hace es extrapolar problemas de otras sociedades o de otros... Sí. Es decir, pero nos olvidamos. Por ejemplo, en Irán, ¿cómo viven las mujeres? Bueno, sometida. ¿Y en Qatar? Y en Qatar todo el mundo mirando el mundial, las mujeres vestidas de punta a punta y nadie se asombraba. ¿Y qué pasa con una mujer que no se viste como le dicen? Es la hipocresía de Occidente. ¿A dónde está la diversidad? Claro. Bueno, también pasa este choque cultural en Europa. Pero nadie, Londres, que todos estaban mirando los edificios, estaban todos mirando los edificios y no estaban mirando la realidad de esa diversidad. Y la última, de mi parte, por lo menos, que quería meterme en el tema de la justicia. Si el hecho de que a los jueces los elijan, el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo propone, el Poder Legislativo a través del Senado aprueba los pliegos y demás, si eso no condiciona, y que si la alternativa, que tal vez pensándolo en voz alta,
de que al juez lo elija la sociedad. Yo pensaba, tal vez este es un disparate, por favor, José, pero yo decía, un senador de 4 años elige a un juez que es de por vida. ¿Cómo puede ser que yo elija algo que supera mi mandato? O sea, tal vez tenga que irse con el mandato de ese y renovar esa función. Son varias preguntas en una debido al poco tiempo que nos queda, sí, pero no sé si se entiende. Te termino la pregunta anterior porque me preguntaste género y el Poder Judicial. Sí. Es muy importante lo que se ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque desde el Poder Judicial hemos nosotros insistido sobre la importancia de la igualdad. Es decir, nosotros lo que hemos hecho con género es decirle, sí, mire, es importante, pero la igualdad. En igualdad de condiciones, hay que generar las condiciones de igualdad de las mujeres y de cualquiera, porque los grupos que están marginados no solamente son las mujeres, son los ancianos, los niños, los extranjeros. Entonces, las condiciones de igualdad son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cumplir la Constitución, igualdad. El artículo 7 de la Constitución de Mendoza dice que todos son iguales ante la ley. Esta debe ser la misma para todos y debe tener una acción y fuerza uniforme. Tiene 3 características. Es la mejor definición que encontró yo de igualdad. La tenemos en Mendoza. Me voy al otro artículo tema. 7. Artículo 7 de la Constitución. Para que quiera buscarlo. Y otra cosa, vayan poniéndole like a este video porque a medida que van poniendo like, el algoritmo de YouTube nos ayuda a que esto se vaya promocionando más. Claro, llega más. El otro tema que me dijiste era el tema de la elección de los jueces. La elección de los jueces. Bueno, Mendoza, en la Constitución de 1910 se sancionó una constitución promovida por el civitismo. Los jueces eran periódicos. Basta leer lo que se expresó en el proyecto y la comisión asesora para darse cuenta el desastre que significó la periodicidad de los jueces. Es muy mala. ¿Por qué? Porque los jueces, el presidente de la Corte duraba 9 años, los otros miembros duraban 6, los camaristas 3 y los jueces 3. Entonces, ¿qué ocurría? Los juicios precedían a los jueces. Asumidas con 100 juicios adentro. Las legisladoras duraban 3 años, no se olviden. No es como ahora todo se uniforma a partir de la reforma del 72, de la NUCE, se uniformaron todos los mandatos en 4 años. Antes, en cada lugar tenían un periodo distinto. Bueno, eso fue un desastre, no sirve. La elección de jueces podrá servir, yo tengo mi seria desconfianza. Es cierto que la designación en un sistema como el que nosotros tenemos, donde hay lista sábana y a uno le produce resquemor, y por eso yo soy muy partidario de las circunscripciones uninominales, porque el sistema por listas sábanas hace que el dirigente preponderante termine seleccionando y digitando ¿quiénes van a ser los legisladores? Si lo llamamos lo fáctico, es la imagen del político que todos conocemos arriba en la boleta y después todo nombre es chiquito y a ver quién entra. Es que el problema no es de un partido o de otro, de izquierda, de centro, de derecha. General. No, es que además hay una cultura política que nos va llevando a eso. El dirigente político que no hace eso, no llega. No. Pero no llega ni a dirigir en su propio partido, no tiene posibilidad de gobernar. Entonces, el problema es sentarnos todos los miembros de la sociedad y decir, señores, de ahora en adelante vamos a establecer reglas nuevas, pero no pueden ser en forma abrupta. Nosotros en Mendoza, si queremos transformar, yo lo tengo escrito hace muchos años, el tema de circunscripciones uninominales, además que hay que reformar en un artículo de la Constitución que dice que en cada que se elige hay que elegir mayoría y minoría, hay que darle participación a la minoría, pero de hacerlo, hay que hacerlo en el transcurso de 12 años. Y empezar la mitad de los concejales, a los 2 años la otra mitad de los concejales, pasar de lista sábana a circunscripciones. A los 6 años la mitad de diputados, a los 8 la otra mitad, a los 10 la mitad de senadores y a los 12 la otra mitad de senadores. ¿Por qué? Porque de esa manera también los dirigentes políticos se van preparando para la nueva forma de ejercer la política. Si alguien plantea de golpe, mire, frenemos de golpe, pasa lo mismo que cuando nosotros vamos en un vehículo a 180 y queremos frenar en un metro. Inercia, te lleva para adelante. Nos destruye. Entonces hay que comprender esa realidad, hay que comprender la realidad de la dirigencia política, de las necesidades de la gente. Entonces eso hace que nosotros podamos hacerlo de forma consensuada. Claro, me parece. totalmente. Con respecto al tema, para ya cerrar, el tema de, ¿vos crees que hay algún tipo
no importa el lugar, no importa, de presión del Ejecutivo sobre el judicial, en esa independencia que debería tener el judicial, cuando es el Ejecutivo el que nombra a los jueces? Depende del dirigente, depende del juez. Yo no recibo, desde que he asumido, a mí me designó en abril del 87, después de Felice Pascua. Claro, la Casa está en orden. Exactamente. El último acto político que yo hice, porque había sido legislador en esa época, hasta el 86, y en el 87 pasé al judicial. A los 2 o 3 meses imputé al jefe de policía, que había sido designado por Llaver, amigo mío, pero se le había ocurrido que el jefe de policía podía dictar órdenes de allanamiento. Yo le dije, no sé qué disparate has encontrado, pero esto no va. Entonces, como fiscal, lo imputé en 2 causas. Por supuesto, se ofendieron 10.000, pero había que hacerlo, y yo lo hice. Nunca llegamos a un debate. Bueno, eso es responsabilidad, en aquel entonces era responsabilidad del juez que tenía que hacerlo. El grado de influencia puede ser a veces del dirigente político, puede ser de los amigos del grupo, y puede no ser de nadie. El juez que es independiente es independiente. Sí. El juez no necesita, si sabe y tiene condiciones, sabe que es difícil porque está solo. Pero a veces, como dice el dicho, más vale estar solo que mal acompañado. Sí. Yo entiendo que la pregunta del Giacho viene con un lente de parte de la sociedad. Y si me pongo de este lado, digo, yo siendo un ciudadano común y corriente, veo que el Poder Judicial está siendo elegido en su origen, una legitimación de origen por el Poder Ejecutivo. No conozco cómo se maneja el sistema de voto, Consejo de la Magistratura, digo, acá hay un acuerdo. Si no, no hay forma que alguien llegue a ser juez. Entonces, para ser juez tengo que ser amigo de alguien del Poder Ejecutivo. Yo creo que por ese lado viene tu pregunta. Es lo que por ahí uno percibe desde afuera, ¿no? Claro. De esa distancia que hay por ahí del ciudadano común con la justicia. Alfonsín, cuando llega en el año 83, nombra 5 ministros de la Corte, con distintos orígenes, con distintas formaciones y todo lo demás. ¿Se acuerdan? Para las elecciones del año 85 empezaron las amenazas de bomba en los jardines y todo lo demás. Entonces el ministro Trócoli, que un tipo muy respetado en su época, un dirigente político formado, balvinista, venía del grupo balvinista, era el ministro de Interior. Entonces, en base a un concepto que decía que quien puede lo más, puede lo menos, que un principio, sí. pero que no es jurídicamente derecho positivo, como diríamos, dijo que si el Poder Ejecutivo podía declarar el estado de sitio y detener, podía detener sin declarar estado de sitio. Y fue las famosas 10 detenciones que hizo de quienes sospechaba que fueran que eran los autores o eran los instigadores para que se cometieran esas falsas denuncias. El asunto es que la Corte resolvió y no le dio la razón a Alfonsín. ¿Y quién lo había nombrado? Alfonsín. Es decir, como todo recae la responsabilidad siempre en la persona. O sea, qué clase de persona sos y que bueno, hay más personas hay personas que obviamente, ¿qué tiene que reclamar la sociedad? Que no sea, decirlo en un lenguaje muy sencillo, como diría normalmente Juan Carlos de Pablo, no necesitamos un chupamedia de juez. Claro, si nombramos un chupamedia de juez, no importa si es de derecha, de izquierda, si lo es mismo liberal, que si nombrás un diputado levantamanos, un concejal levantamanos, lo que sea. Hace falta personas con personalidad, aun cuando estén consustanciadas ideológicamente con un partido, con un sector, todo lo demás. Esas personas van a tomar decisiones razonables, claro, porque le da vergüenza no ser coherente. Totalmente. Y yo, un comentario. La última. Sí, no, es un comentario. Si estamos abusando de. Pero pasado, por ejemplo, pasó mucho el año pasado, que veíamos por ahí, y quien juega un papel fundamental en la difusión de las ideas, que son los medios de comunicación, cómo era un tire afloje entre la Corte, que la Corte esto, que la Corte lo otro, que está presionado. Entonces la sociedad también mama eso, ¿no? Por parte de los medios. Entonces de repente terminamos viendo de que no, a tal político no lo condenaron por tal, porque la Corte decidió.
Entonces, bueno, también tiene que haber mucho que ver. Ahí está lo que decía José cuando empezamos. Cuando empezamos decía que los jueces hablan de los fallos en la prensa y de las cosas que tienen que hablar no las hablan. Es eso, ¿no? Mira, fíjate vos, el año pasado, sería ya el 2022, cuando estuvimos el debate sobre la reforma a la ley de la Corte, que se sancionó la ley 9.423. Me tocó exponer y bueno, yo una de las críticas que hice fue el tema, mire, somos 7 ministros de la Corte, 4 designados por gobiernos de gobernadores radicales y 3 de gobierno de gobernadores justicialistas. Ahora, me parece muy mala política de todos, comunicacional, andar hablando del juez filo radical, filo peronista, que como si fueran las decisiones, fueran exclusivamente en ese sentido. Yo tengo 37 años ahora en el Poder Judicial. Cualquiera que vaya y vea lo que yo he dicho desde el año 87 hasta ahora, va a ver que más allá de las diferencias, he tratado de ser coherente siempre. Siempre he hablado de cumplir la Constitución, la ley, me he aferrado al texto, he tratado de ser... He cometido errores, somos seres humanos, para eso existen los recursos, si no, no existirían los recursos si fuéramos perfectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se junta el hambre y las ganas de comer. Claro. Entonces, a algunos les gusta querer transmitir la idea de que alguien maneja porque de esa manera me opongo, y otros les conviene que se transmita eso porque de esa manera dice, si no me rendí pleitesía, puede ser. Entonces, es un poco el hambre y las ganas de comer. Lo que hay que hacer con los periodistas responsables, que los periodistas responsables son responsables, no andan diciendo usted es radical, usted es juez, pues yo soy juez de la Corte, resuelvo como juez de la Corte, no resuelvo de otra manera. Y entonces por ahí me dicen, che, pero ¿has resuelto esto? Sí, yo estoy convencido de esto, pero he estado toda mi vida convencido de esto. He variado algunas cosas. Lógicamente, en el transcurso del tiempo, uno mejora, profundiza, tiene pequeñas variaciones. Sí, va a tener más experiencia, entonces son más años. Prometo que es la última. No es pregunta, es un comentario, para hacerlo también a nivel general, que la independencia del juez a la hora del fallo también se puede ver a que el cargo no sea renovable. Entonces no tiene que estar rindiéndole cuenta a quien consiguió tal vez los votos para ser nombrado. Es más dependiente el que tiene que rendir Se le rinde cuenta a la gente a través de su sentencia. Bueno, me tiraste la teoría. Lo veo por ese lado. Es bastante interesante. Y por otro lado, que me gustó que recién dijiste, ¿cómo puede ser que los senadores o diputados elijan algo que lo va a preceder? Tal vez ese sea el problema, que no estamos siempre eligiendo políticas de Estado que nos precedan y están legislando el momento. Si empezáramos a hacer cosas que nos precedan, obras que no vamos a inaugurar, sí, tal vez mejoremos un poco. Políticas de Estado. Políticas de Estado. Eso. Que a veces son a 20 años, 30 años. A veces toda la vida. Yo insisto, por ejemplo, que en el Poder Judicial lo que hay que definir son políticas judiciales, definidas hacia futuro. Es decir, nosotros no tenemos que hablar del futuro de la justicia, es decir, el futuro de esta justicia que está. Nosotros tenemos que diseñar la justicia del futuro. Hay que pensar en el futuro. Bueno, como fue Justicia 2020... hubieron políticas de modernización de la justicia muy importantes. Exactamente. En penal nosotros hemos hecho una transformación en la provincia profundísima. Sí, con el sistema a veces no se tiene conciencia, porque nosotros en penal, ¿qué es lo que hemos hecho? Gestionar, no comunicar, porque no se trata de posicionar la reforma ni personalizarla, sino por el contrario, porque esto es producto del conjunto. Es decir, esto no es producto de una persona, de un equipo, no, es del conjunto, porque lograrlo significaba que había que jueces que estuvieran predispuestos, fiscales predispuestos, abogados de la matrícula o defensores públicos, los empleados, los funcionarios. Es decir, hay un conjunto de personas que han hecho posible esta reforma. Claro. José, muchísimas gracias por tu tiempo. Favor. Para mí interesantísimo, daría para mucho más. Estos videos por ahí, viste que todos te piden que hagas los videos de 30 segundos, 20 segundos, y también es parte de lo que nosotros llamamos batalla cultural. O sea, las cosas no se pueden explicar en poco tiempo, se necesita un desarrollo y da para mucho más, da para mucho más. Y la verdad es que todo lo que hemos hablado seguramente va a generar disparadores para las personas para después, y que eso nos vaya dando la posibilidad de ir teniendo
Un feedback. Y aparte la visión propia, o sea, tener un pensamiento personal. Es fundamental. Las personas tienen que aprender a razonar y tomar decisiones. El juicio por jurado, ¿qué es lo que tiene? Tiene esa claridad de hablarle al jurado, ¿no es cierto?, las partes, con reglas claras, donde no le pueden mentir ni manipular. ¿Por qué? Porque es imposible, y además el juez tiene que garantizar en un mundo eso. donde te está mintiendo y manipulando absolutamente casi las 24 horas. Y por ejemplo, es una demostración importante. Por ejemplo, el punto que yo siempre uní respecto al juicio por jurado de circunscripciones uninominales es que en un lugar, en un territorio chico que se elige un diputado o que se elige un concejal, ese concejal puede exponer. En cambio, si tiene que ir una lista de 7, 8, no puede exponer porque si no, no entra en la lista. Entonces tiene que andarse cuidando. Entonces empieza el problema de la corrección política. Entonces yo tengo que actuar por corrección. No por convicción. No hacer lo correcto, claro, que es distinto. Totalmente. Entonces, muchísimas gracias, chicos, formidable como siempre. Y bueno, ya nos quedamos para